O buenos días, buenas tardes o buenas noches para todos los que nos están viendo el día de hoy, los que nos están escuchando. Sean todos bienvenidos a Parchando en el Diván. Qué bacano tenerlos nuevamente acá con nosotros parchando, qué bacano tenerlos nuevamente acá escuchándonos. Chévere porque pues la semana pasada tuvimos esta experiencia de mostrar nuestras caras mientras hablamos y vimos que tuvo una muy buena acogida, entonces queremos repetir nuevamente la experiencia y estar con ustedes aquí esta semana tocando un tema muy importante, el cual es la entrevista laboral o los procesos de selección, algo en lo que cada uno de nosotros pues ha estado inmerso en algún momento de nuestras vidas, ya sea nosotros como entrevistadores o como entrevistados. Sí, que todos hemos atravesado pues por esa parte. Entonces pues arranco presentando a la mesa de trabajo del día de hoy. Vamos a empezar saludando a nuestro compañero Santiago en la ciudad de Armenia, que está hoy muy floripundio, muy primaveral. Santi, ¿cómo vas? Pues acá en medio de tanta flor y con tanta flor que me echa, pues gracias de mano por esa presentación, contento pues de estar acá, de verlos porque ya es un espacio más visual que ha tenido mucha acogida como usted lo dijo y con mucha expectativa de hablar el tema de hoy pues porque la verdad todos hemos estado en las dos posiciones, ¿cierto? Y hay personas que a veces se les olvida eso como entrevistadores o como empresarios y nosotros que hemos estado en las dos posiciones podemos entender muchas cosas de los procesos de selección, de las hojas de vida, de ese tema laboral que es algo muy álgido y que digamos que hace parte también dentro del desempleo que manejamos como país y que es una problemática social porque tenemos una problemática social del desempleo y hay que mirar la forma de hacer mejor las cosas en medio de esto. Pues con muchas ganas de estar acá hoy y de parchar. Listo, Santi, bienvenido, qué chévere tenerlo por acá parchando nuevamente. Está hoy entonces, ¿cómo va todo? Bien, Cristian, todo muy bien. Nada, aquí en Bogotá con un climita bastante bueno, la verdad, el día de hoy, a pesar de que tuvimos unos días bastante lluviosos. Contento de estar acá en este episodio el día de hoy, nuevamente. Sí, es un tema que todos lo hemos vivido en carne propia, hermano. Es complejo. Es complejo y más es que lo que decía Santiago, nosotros que lo hemos vivido en ambos lados de la situación, pues sabemos cómo es. Entonces, pero muy contento de estar acá nuevamente. Nosotros tres que pues para los que no saben, nosotros estudiamos juntos la carrera de psicología. ¿Y quién iba a pensar que los que le hacíamos el feo a la psicología organizacional íbamos a terminar 10 años después haciendo un episodio de un podcast acerca de la psicología organizacional? Entonces... Sí, es charro, mano. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre fui muy clínico y muy social y resulté haciéndome una especialización en alta gerencia. Y no pensé que me fuera a gustar tanto el tema y me gusta y he tenido pues la experiencia de coordinar algunos programas y por eso le digo, sé de primera mano porque yo también he buscado trabajo, yo también tengo cuenta en Computrabajo, también me llegan las notificaciones al correo todo el tiempo, también me llegan todas las alertas, sí, porque también lo tengo. También se ha emocionado con el Computrabajo cuando aparece en proceso u hoja de vida vista y que ahí quedó porque uno no vuelve a saber nada más de eso. No, es peor cuando le llega una notificación de su hoja de vida está en proceso y 2 segundos después le diga ha sido rechazado. Así de hardcore es. Sí, no, yo creo que nosotros pues nunca nos imaginamos, o hablo pues a título también personal, nunca me imaginé trabajar en el campo organizacional, o sea, nunca le presté atención, era de los que vi el seminario de psicología organizacional para venir de paseo a Medellín y conocer Medellín, porque era como una especie de excursión que hacíamos desde Armenia y elegí psicología organizacional como por eso, pero nunca pues me llamó la atención ni le encontraba como el objetivo del psicólogo dentro de la organización.
Pero entonces, pues lo que vamos a hacer el día de hoy es hablar básicamente desde nuestra experiencia. Hoy no vamos a hacer un episodio muy técnico, no queremos pues hablar de unos como tecnicismos o de unos conceptos, porque todos ya conocemos los talleres, todos hemos ido en algún momento a un taller de cómo hacer nuestra hoja de vida, de cómo presentarnos en una entrevista, de cómo es que debemos de, porque a uno le enseñan incluso que cómo es que debe vestirse, cómo es que se debe de parar, cuál debe ser el lenguaje que uno debe de utilizar, sino que hoy quiero es que hablemos desde la experiencia, porque pues como nosotros también hemos sido personal pues que hace selección y que hemos manejado procesos de selección, en el caso por ejemplo de Tavo que ha manejado procesos de selección masivos, Santi que ha sido pues gerente también en algunas organizaciones y que ha llevado pues procesos de selección, y pues yo también he tenido la experiencia de trabajar en Ecuador haciendo procesos de selección, acá en Colombia también. Entonces pues sí quiero es que hablemos más que todo eso, como desde nuestra experiencia, que contemos algunas anécdotas acerca de esto y que pues en últimas también demos algunas recomendaciones para que las personas pues puedan llevar unos procesos de selección pues como mucho más positivos. Bueno, muchachos, como para ir entrando en materia acerca de el episodio del día de hoy, pues Santi tocaba ahorita un tema fundamental y era el desempleo, y nosotros pues hemos visto que en el último año, producto de la pandemia, pues supuestamente las cifras del desempleo se dispararon en Colombia, ¿cierto? Veníamos de un gobierno anterior donde logramos disminuir el desempleo a un dígito, y en este momento pues ya las cifras supuestamente, vuelvo y digo, por la pandemia se dispararon altísimo, muchas empresas cerraron, la gente pues se tuvo que quedar en sus casas mucho tiempo, y esas cifras pues hasta ahorita es que estamos viendo pues como que una leve mejoría, aunque según pues las últimas cifras que nos entrega el DANE, durante el mes de abril el desempleo se situó en el 15.1%. Altísimo, o sea, eso es demasiado disparado, y más nosotros muchachos que en Armenia crecimos con el que siempre desde que tengo memoria Armenia está entre las ciudades con más desempleo. Yo no sé si todavía ese dicho es tan común allá. Armenia tiene más bien pocos habitantes, tiene muchos habitantes para el territorio, pero hace parte de los departamentos más pequeños y siempre se ha mantenido en los primeros puestos, siempre nos ganamos eso. Segundo, terceros, pero de ahí no nos bajan del podio porque hay mucho desempleo para las necesidades que hay acá en la región. No, y hay una situación bastante interesante de migración interna, por así llamarlo, de otras regiones del país hacia la región, hacia propiamente la ciudad de Armenia, ¿sí? Entonces, claro, porque eso también incrementa un poco ciertas cifras y aumenta la cantidad de la población. ¿Sí? Y el Quindío es un lugar de paso, entre muchos departamentos de Colombia, incluso es un lugar donde hay muchos extranjeros y últimamente nos visitan muchos extranjeros a vivir, no propiamente a traernos muchos recursos pues del país vecino, pero se quedan acá. Entonces pues es complejo y hay muchas situaciones, mucho habitante de calle, en fin. Pasemos muchachos o convirtamos esas cifras un poquito a la realidad. ¿Qué tan difícil es conseguir empleo en el país? Hermano, es complejo, es muy complejo en muchos aspectos. Por ejemplo, y es que también depende de la profesión y depende o sea, hay muchas variables en ese aspecto, ¿sí? Hay que tener en cuenta que en este momento en pospandemia pues es difícil conseguir trabajo porque obviamente muchas empresas no están en su punto en el cual puedan adquirir nuevo personal y requieran nuevo personal, ¿sí? Entonces ese es un punto que es complejo llevar, más por lo que usted le decía, la cifra del 15.1% de la tasa de desempleo en este momento, en este trimestre, ¿sí? Y entonces es complejo en ese aspecto. Segundo, hay profesiones que son sexistas, ¿sí? Como por ejemplo en la parte de las ingenierías, pues muchas veces prefieren ingenieros hombres. Y en la parte, pues por ejemplo de la psicología y en nuestros casos, y lo hemos vivido nosotros, que en muchas organizaciones, en muchos lugares, prefieren que sean mujeres, ¿sí? Y el perfil es incluso cuando usted hace la búsqueda, dice psicóloga, no psicólogo.
¿sí? Entonces, esto también genera muchas cosas. Y digamos, por ejemplo, en el caso de una región que nosotros conocemos muy bien, como es el caso de Armenia, y tengamos en cuenta que es una, una ciudad pequeña, ¿sí? Donde tiene por lo menos 4 facultades de psicología, si no estoy mal, o la última vez que estuve allá eran 4, y entonces imagínense cuántos egresados hay al año y cuánto trabajo hay en la región para estos profesionales. ¿Sí me hago entender? Entonces eso es lo que va a aumentar las necesidades. Entonces es básicamente como usando términos económicos de la economía y es la demanda es mayor a la oferta. Y eso es lo que pasa en Colombia en este momento. En Armenia no hay tantos programas de bienestar familiar para tantos psicólogos que hay, que termina siendo como lo que todos terminamos trabajando en algún momento pues de nuestras vidas también. Santi, a nivel de las organizaciones, nosotros empezamos a ver pues un tema que es la parte de la definición pues de todo lo que es un perfil laboral. A veces esos perfiles laborales sí llegan a estar bien definidos. O sea, desde nosotros que también hemos hecho perfiles, Tavo y Santi, pues, y vemos que a veces piden un montonazo de cosas. Nos encontramos todos cuando salimos de la universidad los 2 años de experiencia que siempre se ponen y nunca entendí el por qué 2 años de experiencia, pero siempre piden 2 años, 1 año de experiencia. Siempre piden el tener un montonazo de habilidades técnicas para perfiles pues ya tal vez de tipo especialista o magíster y le piden a uno un montonazo de variables. A veces será que esos perfiles sí están bien definidos o no. Pues hermano, hay que diferenciar varias cosas. Primero, pues usted ya se metió con un tema que es la experiencia, y hay varios tipos de experiencia. Hay experiencia laboral, hay experiencia relacionada, hay experiencia docente, por ejemplo. Y la experiencia básicamente que le cuentan a las personas, póngale a los profesionales, hablemos de un profesional que salga de su universidad, es la experiencia que está a partir de la expedición de su tarjeta profesional, es decir, un día después de la expedición de su tarjeta profesional. Es decir, todo lo que el estudiante hizo antes en la universidad, que estuvo en simposios, seminarios, congresos, que fue el mejor en las prácticas, o sea, hay muchas cosas que sí son importantes para su formación y su crecimiento, pero son cosas que no le valen. Usted o yo me he encontrado personas que me han llegado porque en los cargos que me piden las organizaciones es un psicólogo, por ejemplo, que tenga 2 años de experiencia, valga, o no 2 años, 24 meses en en atención a niños con discapacidad, ¿cierto? Ese es el perfil. Y cuando vamos a mirar, la persona me dice, no, es que yo hice 1 año en atención a niños con discapacidad, pero en mis prácticas. Y a veces eso no lo valen, esto no lo están valiendo. Y hay que diferenciar otra cosa, y es lo público y lo privado, ¿cierto? En lo público suceden muchas cosas. Estamos en Colombia y estamos en un país del Sagrado Corazón y estamos en un país donde pasa de todo, hermano, donde a veces a dedo se manejan las cosas, a veces con influencia se resuelven las cosas, porque he sido testigo de muchas cosas y a veces el contrato se lo dan al conveniente y se lo dan no siempre al más calificado ni al más cualificado, ¿no? Los cargos en lo público son muy diferentes y los contratos en los públicos se manejan muy diferente. Así tenga o no tenga la experiencia, o si no la tiene, pues entonces cambiemos el manual de funciones para adaptárselo para que la tenga, porque pasa muchas veces eso. Entonces, frente a los perfiles, yo creería que los perfiles son necesarios para los cargos. Son necesarios, pero en muchas organizaciones esos perfiles primero están oxidados porque son perfiles que se quedaron por ahí en el 2000, 2002, un cargo que nosotros ya hemos hablado de las generaciones y de muchas cosas que pasan acá en la sociedad y vemos cómo son perfiles que son muy obsoletas a lo que están ahora. Por ejemplo, ahora que se requiere en muchas cosas, se requieren muchas habilidades 4.0, se requieren otro tipo de cosas para las empresas. Segundo, en lo público los perfiles importan y no importan. Porque cuando de pronto la persona que se requiere, y me va a meter en un tema pues que es incómodo para todos, no está
calificada para el cargo, más fácil cambiamos el cargo para que la persona, cambiamos el perfil del cargo para que la persona se adapte. Y tercero, lo último que voy a decir acá, que es una cosa loca, es que también a veces a nosotros no nos enseñan a postularnos a las hojas de vida. Y a veces nos pasa lo de CompuTrabajo y nos pasa lo de muchas cosas, porque yo, por ejemplo, manejé licitaciones públicas. Y a mí me pedían, por ejemplo, vuelvo al mismo ejemplo, 24 meses de experiencia en atención a niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Ese es el perfil que me están pidiendo. ¿Cómo se demuestra eso? Porque es algo muy científico y nos pide cosas cuantificables y demostrables. ¿Y cómo se demuestra eso? Se demuestran los certificados laborales, no en lo bonito que usted tenga su hoja de vida, que de eso ya van a hablar ustedes ahorita un poquito, pero sí en los certificados laborales. Y a veces los certificados laborales, así nosotros hayamos hecho eso es un área de las organizaciones, no nos ponen todo lo que hicimos y nos ponen cualquier cosa, entonces no nos van a cumplir para el cargo. Entonces el certificado laboral dice psicólogo, pero yo necesito ese psicólogo en atención a niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Y si el certificado no lo dice, usted va y mira en la tabla que usted tiene ahí, no cumple, así es la persona lo haya hecho. Entonces a veces en eso de los perfiles también fallamos cómo nos postulamos nosotros. Sí, Santi tiene toda la razón y precisamente pues quería abordar el tema de los perfiles porque creo que juega un papel fundamental tanto para la organización como para la persona que se está postulando al cargo. Y muchas veces nosotros, debido a la necesidad y pues la necesidad con la que abrimos el programa de ver tanto desempleo y de que todos queremos comer, ¿cierto? Que tenemos hambre y queremos comer, nos lleva muchas veces a que nos encontramos ofertas y solo vemos el título, psicólogo, trabajador social, contador, y nos postulamos y no revisamos bien cuáles son los criterios de selección que hay en esos cargos, ¿cierto? No revisamos bien cuánto es la experiencia que están pidiendo, cuáles son las competencias que se están llevando a cabo, porque pues hay unas competencias técnicas, otras competencias que son más blandas que las que vamos a estar tocando a lo largo del episodio y que necesitamos pues empezar a entender. Pero Cristian, antes de que meta ahí, por ejemplo, un ejemplo. Necesitamos la vez pasada una persona que tuviera una capacitación en primeros auxilios, un psicólogo que tuviera una capacitación en primeros auxilios. Mano, todo el mundo se rajaba. Cuando fuimos a ver, la capacitación en primeros auxilios era gratuita y era por internet. Un psicólogo llegó y la hizo, puso el papel ahí, cumplió y se contrató. Entonces, ¿sí me entiende? A veces son esas cosas y muchas personas que tenían su trayectoria, 5, 10 años de experiencia, 8 años de experiencia, no pasaban al cargo porque no tenían esa capacitación en primeros auxilios. Pero esa persona que fue de pronto un poquito más audaz y hizo ese curso de unas horas, en una noche se trasnochó y lo sacó y pasó la hoja de vida con el certificado, pudo estar en el cargo. Entonces, a veces son como esas cositas. Pero aquí quiero decir algo también en este punto, y lo tocaba Santiago, y es que a veces, por ejemplo, lo que dicen de que modifiquemos el perfil para que esta persona quepa, ¿sí? Pero a veces es que ni siquiera es modifiquemos el perfil, es que me tienen que contratar es esta, ¿sí? Porque tiene relación con tal y con tal y con tal, entonces esta es la que tiene que quedar. Entonces está este perfil, está esta vacante en esta organización, pero no es que es el conocido, es el amigo, es el parcero o la moza tiene que entrar. O hablamos en la plata blanca y así me caliente acá, tiene más votos. Sí. Eso también son criterios de selección en nuestro bello país. Pero bueno, para seguir un poquito avanzando en el tema, nosotros fuimos de la generación que creció viendo a nuestros papás llevar la hoja de vida Minerva, que compraban la hoja de vida Minerva en la tienda. Minerva 02, algo así. Incluso no sé si cuando ustedes también estaban en 10º o en 11 les enseñaron a llenar la hoja de vida en el colegio. A mí claro. me la enseñaban a llenar y me pedían eso, que la Minerva. Pero entonces, hoy en día nosotros nos encontramos con infinidades de modelos de hojas de vida, nos encontramos con hasta personas especialistas en hacer la hoja de vida. Empezamos a ver, a veces uno no sabe si es una hoja de vida o una obra de arte, porque viene con un montonazo de cosas ahí que le añaden y le quitan, le ponen, o a veces uno se encuentra unos libros de hojas de vida
que le llevan a uno un proceso de selección y parece un trabajo de grado, porque eso tiene certificados, tiene los antecedentes judiciales, tiene recomendaciones de no sé quién, o sea, un montonazo de cosas. Entonces quiero que empecemos a hablar acerca de la hoja de vida. ¿Qué debe llevar una hoja de vida, Tavo? ¿Cómo se debe hacer una hoja de vida? ¿Qué es lo que generalmente nos encontramos nosotros a nivel de selección con las hojas de vida? Pues sí, lo que usted dice, me encuentro unos trabajos de grado inmensos y realmente, ¿qué es lo que uno primero mira? La primera página donde ve el perfil y las experiencias laborales. Y ya. O sea, la primera y segunda página, que es donde uno empieza a ver, ¿sí? Cuando ya uno empieza a pedir las certificaciones, incluso a veces uno también, como en el proceso de selección, llama a esas organizaciones a pedir, pues, como cómo le fue a esta persona o qué hizo esta persona allá. ¿Sí me hago entender? Pero entonces son cosas que suceden, que se ven. Entonces, ¿qué es lo que debe llevar? Para mí, y yo en los procesos de selección que manejo, ¿qué es lo que debe llevar? El perfil, un acta de grado y las 2 últimas certificaciones laborales. Eso es para mí todo lo que debe llevar. ¿Sí? Y pues obviamente, pues si usted dice que es un magíster, pues obviamente pues el acta de grado es un posgrado. Pero pues realmente no hay necesidad de usted ponerle desde inicio, desde la Génesis hasta el Apocalipsis. No, todo eso no lo necesito. Norma Zapa y todo. No, realmente. Aquí es donde entramos, por ejemplo, en una controversia, lo que decía Santiago. ¿Es necesario ponerle una foto? Eso quería preguntarles. ¿Foto sí o foto no? Dependiendo, porque es que, o sea, para mí no es tan necesario. O sea, realmente en mi concepto no es tan necesario, porque a veces en una foto no nos da o no nos brinda como esa imagen que hace que nosotros nos podemos hacer una entrevista con una persona, ¿sí? Yo, por ejemplo, soy una persona que no soy fotogénica y en todas salgo con cara de puño. Tengo que entender. Entonces, pues... Entonces, no es como tan necesario. Lo que pasa es que en otras ocasiones, y por ejemplo los que hemos trabajado en bolsas de empleo, cuando la empresa llega y hace la requisición del personal, ¿sí? Entonces el cliente nos dice, necesitamos que me envíe esa terna para este perfil. Entonces, por ejemplo, cuando son perfiles de cargos en ventas, sí necesitan la foto, porque es que son tan, o sea, y perdón la expresión que voy a utilizar, pero es que son tan agonías que a veces descartan a una persona porque le falta una pieza de un diente o le falta un diente, ¿sí? Entonces, porque en ventas pues no se va a ver bien que una persona mueca atienda a los otros, pero pues no lo sabe, eso suele suceder. Entonces yo creo que a veces no es tan necesario, pero pues lo más recomendable es que se ponga, porque pues en todos los formatos que usted ve, desde la Minerva hasta lo básico que hay en Computrabajo, en Punto Empleo, no, en el portal del empleo, ahí siempre le piden que ponga una imagen, ponga su foto, ¿sí? Entonces pues en ocasiones puede ser subjetivo para muchos, pero pues a veces se vuelve como necesario por cómo están las cosas, cómo son las exigencias actuales. Y pues ahí entra como todo, la moralidad también, y pues obviamente lo que se debería hacer es que no se ponga foto, pero si hablamos desde la experiencia, muchachos, cuántos procesos de selección que han pasado por nuestras manos, no los han rechazado nuestros superiores porque no lleva foto y no se conoce, entonces no es una persona en la que uno pueda confiar. Porque hasta meten un montonazo, hacen un montón de cosas que no podemos confiar. Si no entiende que por qué no puso, antes de una empiezan a preguntar, ¿y por qué será que no puso la foto en la hoja de vida? O sea, empiezan a pasar un montonazo de cosas que tal vez no son muy adecuadas, incluso hasta la misma edad. O sea, ¿cuántas personas en este momento no consiguen empleo porque ya pasaron de una edad o son por el contrario muy jóvenes para el puesto?
Pues por ejemplo, Cuando los que eso, estamos llegando a los 35 años, ya después de los 35 usted ya se vuelve obsoleto, exacto. ¿sí? Y, Para el y mercado dentro, laboral. y dentro de la moralidad, pues no se puede, eso como así todos tenemos derecho a trabajar, pero la realidad es otra, la La realidad realidad es y hay que esa. ser, y hay que ser muy sincero, aunque dentro de los perfiles laborales no aparece como requisito la edad, uno dentro de las organizaciones sí maneja eso. A uno cuando le piden, a nosotros como psicólogos nos han llegado a pedir y nos dicen, tiene que tener tanta edad, que no va a ser muy mayor por las funciones que va a hacer, que no tenga esto, lo Que otro, incluso tenga, hasta el mismo género que nosotros estamos hablando ahorita, a veces a uno le dicen, sí, necesito un hombre, o no, necesito una mujer. Y es un trabajo que lo pueden hacer ambos y le dicen a uno, no, necesito es tal. Y las características pasan más del perfil que se vuelven a basar mucho en la subjetividad Y es que de se las vuelve organizaciones. se vuelve a veces tan primitivo que he escuchado en situaciones en las cuales las personas dicen, no, ven la foto y está bonita, y no, esta es la que necesitamos. Ni siquiera hacen una revisión exhaustiva de la persona, hacen una Sí. entrevista, alguna vaina. No, sino por la foto. O sea, así de cavernícolas podemos llegar a ser, ¿sí? Unos Entonces, tienen, eso es deplorable y eso es muy triste que suceda en la actualidad. y en infinidad de perfiles, o sea, la belleza ahí entra, por ejemplo, que la secretaria, entonces siempre piden la que sea más bonita, la persona que va a entrar en lo que usted decía ahorita de ventas tiene que ser también muy bonita, la que está en la recepción de un hotel tiene que ser muy bonita, o sea, empezó uno a ver que siempre están esas cosas que no están dentro del perfil, porque uno nunca va a encontrar en un perfil hecho por un psicólogo, un ingeniero industrial o un administrador de empresas que diga perfil de cargo que sea bonita, ¿no? Pero ahí está. Medidas perfectas, cara de modelo. Exactamente. Listo. Entonces ahí como para mirar lo que nos decía Tavo, recomendaciones muy sencillas en cuanto a la hoja de vida. A veces menos es más. Juguemos, Mm. siempre hagamos la hoja de vida. Una vez yo no me acuerdo si era Santi el que decía que tenía una hoja de vida dependiendo del cargo, que la creaba de acuerdo pues Sí, como sí, al la cargo verdad. muy al que se tácito, nos postulaba. decía. Sí, no, la verdad, pues vea, importante en la hoja de vida es eso, y es algo que se los digo a ustedes dos y se lo digo a todos los que nos están escuchando el día de hoy, y es que, primero, cuando les den un certificado laboral, pídanlo con las funciones. ¿Por qué? Porque los certificados laborales que dan muchas empresas dicen y no dicen nada. Y a veces uno no trabaja de gratis, o sea, usted se gana un certificado laboral porque usted madrugó, trabajó, hizo, cumplió su contrato, renunció, lo que sea, pero usted estuvo determinado tiempo en una empresa y me he encontrado con certificados, por ejemplo, y me han devuelto hojas de vida en mi momento por certificados donde una persona, por ejemplo, que estuvo 12 años con el ejército, nunca le valieron esa experiencia. ¿Por qué? Porque no tenía las funciones del cargo. Simplemente decía psicóloga y para lo que necesitamos era otra cosa. Entonces, como no tenía las funciones, no le valieron esa experiencia. Ella hizo las funciones de esto, pero no se las pusieron. Entonces, importante. Importante porque a nosotros nos dan certificados todo el tiempo. A mí me los han dado. Por ejemplo, a veces el cargo mío es orientador psicosocial, profesional psicosocial, pero eso en qué se traduce, ni siquiera como psicólogo me lo están valiendo. En cambio, si yo le digo, venga, deme las funciones como profesional psicosocial o como orientador psicosocial, porque a veces ni siquiera las funciones son de psicólogo, ahí ya llegan y organizan, le pegan prácticamente a uno el contrato, le ponen todas las funciones que uno hizo y ahí sí vale, porque a veces en eso también lo descartan a uno. Y a veces sí, a veces menos es más, o sea, muy sucintos con las cosas. Yo me he encontrado hojas de vida donde me he encontrado es que reseña. Eso parece una autobiografía, hermano, eso no lo lee nadie. O sea, uno dentro de un proceso de selección mira son las cosas básicas que uno necesita y ya el resto de la reseña y la historia de vida, pues ya en la entrevista sí pasa y sí logra aplicar. Si la hoja de vida termina siendo pues como un filtro que nosotros tenemos cuando estamos haciendo selección para empezar a depurar, que nos presentan 50 personas a un cargo y necesitamos nada más de esos 50 vamos a entrevistar 5. Entonces empezamos pues a depurar por la hoja de vida y lo que decía Tavo al principio también fundamental, nosotros no leemos toda una hoja de vida, revisamos la primera página, miramos que cumpla con la experiencia, que tenga el conocimiento y empezamos pues a hablar de eso. Otro tema que es muy importante y es ya el segundo paso, después de pasar ese filtro de la entrevista, viene de la hoja de vida, viene la entrevista, nos llaman pues para hacer la entrevista,
uno aprovecha la llamada para preguntar pues algunas dudas acerca del puesto de trabajo. Pregunten cuando los llaman, porque eso a uno también le genera como cuando está haciendo selección, que muestra interés la persona y desde ahí empieza a evaluar. Pero cuando empezamos a ver las entrevistas de trabajo, pues a todos nos da también cierto miedito, porque cuando vamos a una entrevista nos da cosita también a veces, no sabemos con qué nos vamos a encontrar, no sabemos qué tipo de entrevista es la que nos van a hacer, a veces son entrevistas individuales, a veces ahorita ya la modalidad es entrevista grupal, porque esa es la forma de uno depurar más fácil el proceso y encierra 5 candidatos y les empieza a hacer las mismas preguntas a todos y es como una competencia y de mátense entre ustedes y miremos a ver quién se queda con el puesto. Exactamente, o sea, hay mucha variedad de entrevistas. Pero entonces, cuando nosotros revisamos un poquito, y lo que yo les decía al principio, siempre nos dan unas recomendaciones, siempre nos dicen cómo deben de ser esas entrevistas, qué es lo que nosotros debemos hacer y qué no. ¿Cuáles son como los principales tips o consejos que podemos dar el día de hoy acerca de eso? ¿Cómo será? La presentación es importante, siempre debemos ir de corbata pues para la entrevista. No, pues yo diría que ¿cómo es la vuelta pues con la es entrevista? importante, y yo a esto le agrego a lo de la foto. O sea, yo pienso que la foto no debe ser un criterio de exclusión, pero sí es un valor agregado que le da a la persona o al aspirante, porque yo siento que uno es un producto, ¿cierto? Y cuando usted va a comprar un producto, si usted lo ve ahí bonito, por lo menos usted llega y se mira y lo mira, listo. ¿Cierto? No es un criterio de exclusión porque a uno no lo pueden descalificar por una foto, y si no la puso fue porque estaba feo ese día, porque no tiene, porque no le gustan las fotos, porque sale así, entonces no le gustan, ya, listo, uno lo entiende. No es un criterio de exclusión, pero sí es importante. Al momento de la entrevista, hermano, a mí me han pasado muchos cacharros siendo entrevistador y cuando yo voy a una entrevista, ¿cierto? Una vez me pasó un cacharro que entrevisté a una persona para un cargo X, y esa mujer iba tan perfumada que el lugar donde la iba a atender era tan pequeño que me tocó salirme prácticamente. Yo tengo un problema en los ojos, y a mí yo veo la cebolla a 1 kilómetro y me pone a llorar. Yo destapan el limpio para trapear y me pone a llorar, y ese día me tocó salirme para el baño, echarme agua, porque, o sea, era tanto. Y yo sé que a veces uno quiere trabajar y quiere hacer muchas cosas, pero a veces hay personas que se maquillan extravagante, ese día se visten como no son. O sea, es importante uno vestirse bien, pero no exagerar y vestirse como no son, ni alquilar traje, ni tampoco llegar con ese perfume que llegaron ese día, no. O sea, hay cosas que, o por ejemplo, tratando de hablar y de llegar a tutear sin saber tutear, por ejemplo, o sea, inventar cosas. O sea, no, o sea, hay que ser realistas, porque uno se las coge ahí, uno se las coge en el aire. Y uno como entrevistador, usted sabe cuando le están mintiendo. A veces, por ejemplo, también me ha pasado que las experiencias en los certificados laborales, con todo respeto lo digo, son falsas, o para mí fueron falsas, porque al momento de usted contrastar el certificado laboral con lo que está diciendo la persona, es algo totalmente diferente. Las fechas no concuerdan, las funciones no concuerdan, o sea, muchas cosas ahí. Entonces, sí, ser realistas, ser lo más espontáneo que uno pueda hacer, obviamente pues no ir de bermuda y de la ropa más informal de un domingo, pero pues sí por lo menos una ropita, porque uno es un producto, pero tampoco exagerar. A mí me han pasado pues unas personas, con todo respeto, que me llegan a muy como un payaso, todos pintoreteados, y uno sabe que ellos no son así, porque uno de pronto los puede ver en otros aspectos, o los puede imaginar. Entonces, eso, a veces por querer hacer más, hacemos menos, o no sé qué dice Tao, por ejemplo. No, sí, totalmente de acuerdo, Santiago, y también me han pasado cacharros similares a mí. O sea, por ejemplo, una vez una señora, o sea, se sabía que, o se notaba que no se sentía cómoda porque iba en un vestido, y era un vestido muy corto, y la señora no sabía ni cómo caminar, ni cómo sentarse, ¿sí? Se notaba la incomodidad en la que estaba por ese vestido, ¿sí? Entonces, es allí donde yo también comparto, es, uno no se va a ir con la ropa con la que mantiene en la casa, ¿sí? Pero yo tampoco creo que sea necesario que usted toda hora tenga que ir con corbata. Y me pasó en un proceso de selección, donde el primer día, eran como 3 días en los que estabas que hacer el proceso. El primer día fui con corbata, bueno, porque eso también depende de las regiones, y aquí en Bogotá pues sí se acostumbra un poco más.
Entonces, de acuerdo, por ejemplo, al clima y a la zona, pues también se puede trabajar ese aspecto. Entonces, el primer día sí, estaba con corbata, normal. Bueno, cuando al siguiente día yo dije, no, yo no voy a llevar corbata, me voy a ver con una camisa, bien, bien presentado. Yo me sentía bien presentado. Y llegó el señor, no, es que tenía que venir con corbata. Y yo, perdón. Ok, listo, ok, pasa luego. Pero pues me pareció muy grotesco, muy grosero, sí. Y me parece que no es excluyente, ¿sí? Porque si uno está buscando trabajo, no sé, y cuando uno está entrevistando, por ejemplo, a recién egresados, si usted está buscando trabajo y no lleva corbata, pues es que también miremos que de pronto la persona no la tiene, ¿sí? Entonces hay que ser un poco más empáticos en eso. Y a veces nos encasillamos y nos cerramos, es que la persona tiene que ir con esos estándares. No, venga, bajémosle un poquito, como se dice vulgarmente, bajémosle de huevos y seamos un poco más flexibles y más empáticos. No podemos poner a las personas a que se tengan que alquilar un traje o tengan que comprar un traje o sí, si no lo tienen, váyanse con la ropa que mejor tengan, ¿sí? Pero no entrar en, o sea, si la persona está buscando trabajos, tal vez no tiene la plata para adquirir un vestido nuevo, ¿sí? Pero tampoco que nos pongamos a excluir a las personas por eso. Y tampoco exageremos las mujeres con un escote muy pronunciado, no, los hombres pues ya muy relajados en la percha y demás. Sí, eso es de lado y lado, sí, obviamente. Pero entonces ser un poco más flexibles y no ser tan relajados a veces. Entonces yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y obviamente para mí es importante en una entrevista mantener el contacto visual. Para mí es muy importante. Y cuando yo estoy entrevistando a alguien, a mí me gusta que me estén mirando, ¿sí? Y cuando yo estoy en un proceso de entrevista, yo estoy siendo el entrevistado, intento mantener contacto visual con la persona constantemente, ¿sí? Entonces, eso para mí es muy importante. Y por favor, si están en regiones calurosas, llámese Armenia, Cali, Ibagué, o están en la costa, está haciendo mucho sol afuera y demás, por favor, quítense los lentes oscuros cuando entren a la entrevista. Es necesario, porque hay personas que no lo hacen. Hay personas que no... Y boten el chiclecito, tienen que botar el chicle, pues no entrar con el chicle ahí. Sí, eso sí me parece muy delicado. A mí me parece, pues no sé ustedes qué piensan, pero a mí me parece que los lentes oscuros son una barrera, ¿sí? No, pues termina uno que dice, estoy entrevistando a Neo de Matrix, o que hijo de madres que viene pues con esos lentes y que es lo que trata de esconder, ahí mismo diría uno, ¿cierto? Que no es de que tenga discapacidad visual. Bueno, la persona me dice, no, es que lo que pasa es que por cuestiones visuales y necesito tener mis lentes 24/7. Ok, listo. Sí, pero si usted no tiene una excusa para eso, ¿por qué lo hace? Igual la entrevista siempre se basa también y es un aspecto en el que nosotros empezamos a conocernos, o sea, a conocer a la persona, nosotros como organización, pero también yo como trabajador a conocer la organización a la que voy a empezar o a la que quiero trabajar. Pues ya muchachos, como para ir cerrando el episodio del día de hoy, pues nos quedan muchos temas todavía por tocar. Los invito a que por favor... los vamos a tocar después. Después sí, que nos vayan dejando dudas en los comentarios, que nos vayan dejando preguntas acerca de lo que hoy tocamos, que básicamente fue pues la hoja de vida y la entrevista. Pero la recomendación mía también ya a modo de conclusión es que la organización pues empezamos a conocerla nosotros y ahí se empieza a crear lo que llamamos el clima laboral, ¿cierto? ¿Qué nos ganamos con mentir y con querer encajar en un puesto en el que tal vez no nos vamos a sentir después cómodos aparentando lo que tal vez no somos? Yo entiendo la necesidad pues de conseguir un empleo, pero no nos ganamos nada de verdad con conseguir el empleo y al mes ya estar aburridos y renunciar para empezar de cero. O que nos saquen, no pasemos el periodo de los 45 días de prueba o del mes de prueba y... Que nos saquen, que no pasemos el periodo de prueba y otra vez a volver a empezar, vuelve la frustración, nos volvemos a sentir mal. Aumenta la ansiedad. Seguimos lo mismo. Y créame, no se gana una mala recomendación o algo que va a la hoja de vida, eso también es importante. Exactamente, o sea,
No nos ganó, nosotros tampoco como psicólogos pues somos detectores de mentiras ni nada, pero créanme que en una entrevista sí nos damos cuenta de muchas Sí, cosas. claro. Así tratamos de aprovechar un poquito lo que aprendimos y el manejo que tenemos con las personas para darnos cuenta. Entonces, la verdad, el consejo que yo les puedo dar es que Espontáneos. sean muy espontáneos. Sean No, ustedes mismos. hoy en día las organizaciones buscan personas. Ya no, ya Sí, no, ya, sí, yo, a mí me pasó, Cris, sí, sí, Santi. y me pasó ya para no quitarle mucho tiempo y me pasó con los tatuajes. Yo era el día anterior de una entrevista. ¿Qué me pongo? ¿Será que me la pongo manga larga? Ajá. No, finalmente decidí ponérmela así como me la pongo el día de hoy. Yo, pues, si me van a sacar de una vez, pues que me saquen. Yo no todos los días puedo ir a trabajar con las mangas abajo. Y es que eso Y no, no, los hermano, tatuajes gracias ya a no Dios son no una exclusión fue, para nada. no fue un criterio excluyente, pero casos se han visto, ¿cierto? No, Y sí. siempre la sociedad genera mucha presión, pero gracias a Dios, pues donde yo me hubiera puesto a ser otra persona, hasta de pronto uno no hubiera pasado a la entrevista y no hubiera Y es podido que, trabajar. muchachos, complementando un poco aquí, ya también para cerrar, lo mío es eso. Hay que tumbar muchos paradigmas, ¿sí? Y tenemos que depurarnos, hay que depurarnos de muchas cosas que realmente no sirven para nada. Lo que dice Santiago, los tatuajes, vea, sinceramente, y como se dice por ahí, para mí es más confiable una persona tatuada que un señor en el Capitolio encorbatado. ¿Sí? O sea, así de claro soy. Entonces, lo más importante es eso, lo que decía Cristian, lo que ha dicho Santiago, sean ustedes mismos. Sean ustedes mismos y no intentemos aparentar lo que no somos, lo que no queremos ser, porque eso se llama autosabotaje. Exacto. Porque mal que bien en algún momento eso nos va a explotar en la cara. ¿Sí? Entonces no nos saboteemos. Y si realmente queremos conseguir un trabajo, busquémoslo de la manera más clara posible y seamos sinceros y honestos con nosotros mismos para poder encontrar ese trabajo que queremos. Listo, muchachos, pues les doy las gracias a los dos por nos aportado parte de sus experiencias, unas experiencias muy cómicas también algunas acerca de lo que tiene que ver con los procesos de selección. Y pues a todos invitarlos a que nos escuchen a través también de Spotify, no solo de YouTube, sino también de Spotify, también a través de las redes sociales para que comenten, para que compartan con sus amigos, para que nos aprovechen y nos utilicen de la mejor manera. Nos vemos dentro de 8 días con un nuevo episodio aquí en Parchando en el Dival. Muchas gracias. Feliz resto de semana a todos. Gracias a todos. Gracias.